Recetario de Sabores Lejanos es un proyecto multidisciplinario sobre las historias detrás de un plato de comida. Comer es más que recargar energía. Es una forma de comunicarnos y invocar las angustias, la nostalgia y la esperanza que definen nuestras vidas. Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Este podcast reúne las conversaciones con las que construimos los relatos de cultivos, fogones y mesas. Bueno, para el capítulo de hoy vamos a hablar de el mote de palmito con Diana Ojeda. Yo soy Sonia Serna, amiga de Diana, editora del libro, y nada, estoy muy emocionada de hablar con ella sobre esta receta que sé que es una receta muy de su corazón. Bueno, Diana, cuéntanos de ti, cuéntanos sobre ti. Hola, yo soy Diana Ojeda, soy geógrafa feminista, llevo 10 años cocinando con Sonia y comiendo. Somos súper tragonas y eso también hace parte importante de este proyecto, como ya hemos dicho en otros episodios. Yo he hecho investigación en Montes de María y ahí me volví a encontrar con un plato súper cercano a mi corazón, que es el mote. Mi abuelita y mi mamá siempre me han hecho mote, sobre todo para esta época que es Semana Santa. Siempre me han hecho mote de queso y, bueno, sobre todo en Semana Santa es el mote de guandulo, mote de palmito. Entonces, cuando salió la oportunidad de hacer el recetario, decidí que la receta que debía hacer era definitivamente el mote y el mote de palmito, que me lo había encontrado muchas veces en campo. Bueno, Diana, tú que eres la, digamos, veterana en el tema del cómic documental, quiero que nos cuentes un poquito sobre las conexiones entre esta historia, esta receta y tu trabajo anterior con Caminos Condenados. No sé si veterana, pero sí hay muchas conexiones. Caminos Condenados fue esta novela gráfica que hicimos con Henry Díaz, Camilo Aguirre y Pablo Guerra, y estaba basado en un proyecto de investigación en Montes de María en el que participaron otras investigadoras y un investigador, donde nos habíamos encontrado con el despojo y el despojo sostenido incluso después de la guerra, de ese momento como tan duro de Montes de María a finales de los 90, principios de los 2000, cuando empieza a haber pues esta arremetida de la violencia paramilitar tan brutal. Y Caminos Condenados es sobre lo que viene después. En esa investigación nos enfocamos sobre todo en la guerra asociada, pues en la violencia asociada al extractivismo, que a mi modo de ver es guerra de otro modo, y la extensión de monocultivos de palma, de teca, ahora también hay piña, que cada vez van ganando más espacio y más espacio, pues le roban espacio a la vida en esta región que es tan increíble. Es una región con una historia de movilización campesina re fuerte, con unas mujeres lideresas re poderosas y líderes también, con unas defensoras y defensores del agua, de la tierra, impresionantes. Y es una región donde hay mucha tierra y hay mucha agua y la gente pasa mucha hambre. Entonces es impresionante ver cómo si el extractivismo, marca tanto la historia de esta región. Entonces Caminos Condenados, bueno, fue un cómic documental que hicimos de la mano de estas lideresas y estos líderes con los que veníamos trabajando. Y la idea era poder mostrar, usando el formato de la novela gráfica, pues esta realidad, como esta violencia continuada y como una mirada también muy cercana a la vida cotidiana. Y fue muy bonito porque pues esa novela gráfica es el lenguaje del cómic que para muchas personas a veces es como simplificar la realidad. Yo siento que no lo hace, lo complejiza. Entonces uno puede mostrar el encierro de la palma, los silencios, como dar cuenta de otras cosas que quizás en la escritura se nos van. No es tan fácil decirlos cuando uno escribe. Y bueno, Caminos ya en este momento tiene una muy larga vida. La otra vez estábamos haciendo como un conteo de ejemplares y pues eran muchos más de lo que yo nunca me soñé que un libro del que yo participara fuera a tener. Creo que son como 3.500 ejemplares. Y ha llegado a muchos lugares, pues gracias a la red de bibliotecas, gracias a las cátedras de paz, gracias a distintas organizaciones de campesinas y campesinos que lo leen y lo usan. Entonces, cuando empezamos a pensarnos este proyecto, que era un cómic sobre comida y cómo queríamos contar estas distintas historias de cómo nos hemos encontrado la comida, cuando decidimos a qué amigas y amigos invitar a este proyecto, pues estaba muy presente esa experiencia de Caminos y se nos ocurrió que un recetario que fuera al mismo tiempo novela gráfica, pues tenía mucho sentido para también aprovechar ese lenguaje gráfico, esa narrativa que siento que es muy poderosa
y que llega a muchos lados, llega a muchos lugares que yo no me imaginaba. No me imaginaba pues estar en muchas librerías, no me imaginaba que es como el regalo que la tía lleva cuando viaja a Estados Unidos. Ese tipo de cosas son como muy bonitas de ver el alcance que tiene. Entonces, ahí también está como esa inspiración. Y esta historia en particular, esta receta, mezcla parte de mi investigación en Montes de María, mi más reciente trabajo allá, que fue una escuela de defensa del agua que hicimos con mujeres lideresas y con hombres líderes que están en unas condiciones muy complicadas en este momento, de seguridad. Siento que ser defensora de la vida en este momento es muy complicado en Colombia. Y nace también de cuando yo fui profe del CINEP. El CINEP me contrata para hacer unos talleres con docentes en algunos lugares del Caribe colombiano y me encontré en este taller con una experiencia pues súper, no sé, para mí fue muy significativa. Conocí a una mujer muy poderosa, sobreviviente de una de las varias masacres de Montes de María, y nos conectamos muy bonito a partir del mote y de cómo ella lo preparaba, de cómo yo lo preparaba, de cómo lo hacía mi mamá, de cómo lo hacía su mamá. Y empezamos a hablar pues de toda esa comida de monte. Y entonces esta historia en particular mezcla eso, como la investigación en Montes de María de más largo aliento, la Escuela de Defensa del Agua, que además fue muy chévere, y sé que ya me estoy adelantando, pero fue muy chévere porque Henry Díaz, que es el dibujante, fue conmigo a la Escuela de Defensa del Agua. Entonces, muchos de los dibujos de esta historia son lindísimos. Los del monte, del palmito, de la cocina, son lo que me gusta más de esta historia. Entonces, parte de esa experiencia de nosotros dos, de Henry, mía, de todas las otras investigadoras que me han acompañado en este camino, que pues son Catalina Quiroga, Diana Vallejo, Nicole Chavarro, María Alejandra Rodríguez, entre otras que también están ahí. Es una lista larga, pero es importante decir que es un trabajo colectivo, no que nadie hace esto solo. Bueno, y teniendo en cuenta que este podcast es justamente para hablar, digamos, del detrás de cámaras del proyecto, yo veo una cosa en tu historia del mote de Palmito que pues Caminos Condenados no permite ver claramente, y es tu conexión, digamos, con la región, no la que no es necesaria no la conexión a través de la investigación y el trabajo, sino la más personal y de vida. Entonces también quería que hablaras un poquito al respecto. Total, yo soy hija de dos personas que son de esas sabanas de Bolívar, de Sucre y de Córdoba, y que no vivieron allá. Entonces yo nací en Bogotá y crecí en Bogotá, pero para ellos la nostalgia por Córdoba y Sucre era algo súper importante. Entonces la comida de mi casa era, de verdad, yo desayunaba viudo de Boca Chico y así me mandaban al colegio. Entonces, digamos, no era muy popular en el colegio, pero es un ejemplo para contarles pues que sí, ellos tenían mucho esa sensación de Bogotá no es para costeños como nosotros, y a estos niños, a mi hermana, a mi hermano y a mí, nos tenían que enseñar qué era de verdad, pues cómo era que se crecía en la costa. Entonces, de eso, pues eso tiene cosas buenas y malas como en todos lados, pero lo más bueno era la comida, porque la comida de Córdoba y de Sucre es absolutamente espectacular. O sea, a mi pan por la mañana yo no le ponía margarina, a mi pan le ponía esta pasta de ajonjolí que es espectacular, que es como no sé, el ajonjolí se tuesta y se muele y esto hace una pasta negra a la que se le pone ajo. En mi casa le ponen ajo y esos son los sabores con los que yo crecí. Claro. Y eso pues era muy importante, y cada vez que había vacaciones a mí me mandaban pues a donde mi abuela, y la casa de mi abuela para mí fue muy importante, como el palo de mango y el palo de guayaba marcaron mi vida, que mi abuela me enseñara a hacer mantequilla, cómo se arregla una vaca, cómo se mata una gallina, todo eso para mí fue muy, muy importante en mi vida. Mi abuela ya no cocina, en algún momento se mamó y yo no lo entendía, a mí me daba rabia, lo empecé a entender porque es demasiado trabajo. Yo amo la cocina, pero también entiendo que ella tenía que cocinar para miles de personas. Bueno, no miles, pero muchas. Y esa mesa grande de mi abuela también, como que todo eso está metido en mi investigación. Entonces, claro, ya cuando yo estudio geografía y empiezo a preocuparme por temas de tierra, siempre tenía las sabanas de Bolívar súper atravesadas, y al mismo tiempo es muy difícil hacer investigación sobre las propias realidades de las que uno viene. Es muy difícil separar
algo que no se puede separar. O sea, eso lo sabemos. Lo que uno investiga es político, es personal, es privado. Esto no es como que quien uno es como investigador es distinto a quien uno es en el resto de las esferas de la vida. Pero entonces, cuando fui a hacer mi tesis doctoral, yo dije, no, yo definitivamente me voy a quedar en el Caribe colombiano, pero me fui al Tayrona. Y después, cuando ya hice la tesis doctoral y quería empezar a trabajar, a vincularme a estas iniciativas de la Corporación de Desarrollo Solidario en Montes de María, el trabajo del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos en Montes de María, dije, esto es lo más cerca que voy a estar de mi casa, de mi otra casa. Porque de alguna manera pues soy muy cachaca, pero también siempre tengo como esa cosa de que una pata mía está por allá, en esas sabanas tan espectaculares, con esos campanos, con ese olor a guayaba y mango. Entonces, sí, para mí ha sido súper cercano. Hay miles de historias que se pueden contar sobre esto, como que en Montes de María me encuentro con mi papá, que no lo veía hace miles de años, porque bueno, es un papá que pues, se fue a la casa hace muchos, muchos años. No es un encuentro súper agradable, es complicado, es difícil. Entonces sí, está muy metido con mi propia vida, no es algo que yo puedo separar, y creo que la comida es parte fundamental de esas conexiones. O sea, yo no puedo pensar en el trabajo que hago sin pensarme en la comida. Claro, y no se puede hablar de despojo sin hablar de comida. Y al revés, sin comida, sin despojo, ¿no? Sí. Pues en estos momentos, creo yo. Sí, pero además lo que yo veo también es que el mote de Palmito justamente te permite conectar de nuevo con Montes de María, digamos, de una manera mucho más positiva. Aunque, digamos, todas esas historias no están contando cuentos de hadas ni cuentos felices, sino que, digamos, hay un pesimismo, digamos, latente. El mote de Palmito viene como con alegría. Quería que me contaras eso, cómo fue, en qué momento esta cocinera y tú se conectan a través de esta receta. Sí, tienes toda la razón, porque además yo tiendo a tener una mirada pues muy pesimista. A mí como que siento que parte de mi trabajo tiene como esa responsabilidad de denuncia, y hay varios momentos de quiebre en eso. Uno de los momentos de quiebre es cuando la persona con la que yo trabajé, hice mi tesis de doctorado, que se llama Dayan Rocheliu, me dice, ese cinismo es insoportable. O sea, yo estoy en este mundo porque creo que hay esperanza y estoy cansada de ti, como de este cinismo que siempre está ahí. Entonces, ese es un momento como que a mí me hace pensar. Otro momento clave es en Montes de María, cuando en una conversación súper dolorosa con uno de los campesinos, que es un ser maravilloso y le han pasado miles de cosas horribles, como que en algún momento yo le pregunto, pero es que, ¿cómo seguir? O sea, ¿qué vamos a hacer frente a un golpe tras otro y tras otro y tras otro? Él acababa de perder a un hijo en historias súper duras. Y le digo, ¿y uno cómo hace? Y dice, no, es que yo no me puedo dar el lujo de ser pesimista. A mí me toca seguir. O sea, ese lujo de ser pesimista y ver que todo está mal, eso se lo pueden dar otros. A mí me toca levantarme y resolverla. Y eso lo vi mucho, y lo vi mucho sobre todo en esas mujeres de Montes de María, que es como igual lo resuelven. Entonces eso también me hizo como cuestionarme eso de andar mostrando lo malo, porque me cuesta como subirle el volumen e iluminar mucho más esas formas de resistencia, en que la gente se para, lo cuestiona, y lo veo todo el tiempo. Estas son unas mujeres repoderosas que se le paran al capital, al Estado, al ejército, al ESMAD en Montes de María, que es más tenebroso que en Bogotá, y se le paran. Y sí, y el tercer momento que yo diría en que yo he tenido como esos momentos de decir, uy, esto es sobre alegría también, es con el mote de Palmito, porque no es en realidad una cocinera, son muchas cocineras. Son mi abuela y mi mamá y muchas de las mujeres que trabajaron cuidándome, que también hacían el mote de Palmito, y que son personas fundamentales también en mi vida. Y muchas cocineras en Montes de María, que además es impresionante cómo uno termina siendo muy cuidado también cuando hace trabajo de campo. Entonces, estas mujeres como que a través de la comida también he sentido mucho ese amor y ese cuidado impresionante. Entonces, son muchas cocineras, y en la historia, digamos, la protagonista de la historia no es una cocinera necesariamente, sino una mujer, una docente de ese taller que les contaba que yo estaba dictando, donde nos conectamos a partir de la receta del mote, y ella me cuenta, pues ella cómo lo hace. Entonces, creo que es muy chévere tu pregunta, porque es eso, como que aquí no se trata de unos cocineros que son distintos a quienes lo comen, sino que en ese momento cuando nos conectamos, las dos comíamos y cocinábamos el mote de Palmito.
Y quizás para contar un poquito de la historia, aunque obviamente pues ya la han leído o la tengan, pero estamos las dos comiendo el corrientazo que nos sirvieron ese día en el taller y es pasta con una pechuga a la plancha. Y la tristeza de esta mujer era como, yo como, ay, este pollo no sabe a nada. Y ella, no, ¿cómo nos van a dar pasta? O sea, estamos en Cartagena, aquí hay yuca, hay plátano, hay ñame, ¿cómo nos van a dar pasta? Totalmente indignada, como la pasta no es comida. Y dice, ¿y pollo? Habiendo aquí tanta carne de monte tan espectacular, yo no como pollo de criadero porque tiene un montón de hormonas, eso no es sano. Yo pues a las personas a las que cuido tampoco les prepararía esto. Si yo como carne es de monte. Y eso me hizo recordar, no en ese momento, sino ya cuando estábamos construyendo la historia, pues toda esta relación entre el monte y los monocultivos. Porque los monocultivos es lo privado, es estos desiertos verdes que son de una compañía y son de una persona y hacen parte pues muy constitutiva pues, del extractivismo agrario y de cómo se constituyen las élites en este país. Y el monte es lo común, el monte es eso que todo el mundo usa, el monte es eso que uno va y puede usar lo que hay ahí. Y eso a veces es una guartinaja, a veces es un ponche y a veces, muchas veces es el palmito. Entonces creo que eso es lo que más me gusta quizás de la receta, no solo que es totalmente de mi barriga, sino también que habla sobre ese monte y sobre otro espacio que para mí es fundamental, que es la huerta. Porque el mote de queso en realidad es monte con huerta, con eso que queda después de que te quitan todo. Te quitan todo y lo único que te queda es un pedacito de huerta donde tienes el cilantro, el ajito, la cebolla rama, el ají dulce y el ñame que crece por todos lados. Es esta enredadera que va como por su camino. Entonces, de alguna manera es un plato sobre lo común y sobre esos espacios privados, que es lo que te queda cuando ya te quitan todo lo demás. Cuéntanos sobre la receta. El palmito, ¿qué es el palmito? ¿Cómo se cultiva el palmito? ¿Por qué ya no hay palmito? Sí. Bueno, entonces la receta tiene de base, como les decía, el ñame, que está ahí, que hay muchas variedades de ñame que yo no sé reconocer y siempre es como, qué oso, ¿cuántos años lleva usted aquí comiendo ñame con nosotros y no tiene ni idea de cuál ñame es? Y mi mamá también se desespera, es como, compraste ese ñame, pero compraste el peor ñame, ¿no? Te das cuenta que esto es ñame espino y este no te va a funcionar. Bueno, el ñame pues, es el protagonista de la receta. Tiene ajo, tiene cebolla, uno hace como un fritico, pone su sofrito con ajo, con cebolla sobre todo, pero pues entonces depende. Hay personas que le ponen tomate y hay otras que les parece que el tomate es un exabrupto y es lo peor y claro que no se le pone. Pero bueno, a eso se le pone sal, agua y el ñame y el mote pues es esta sopa muy espesa porque el ñame se derrite y termina siendo, pues se deshace y termina siendo como, y bota el almidón y termina siendo una sopa muy espesa. Y uno le pone lo que le quiere poner, lo que tiene. Y el palmito, pues es el palmito que quizás han comido en ensaladas, que es un palmito blanco que viene enlatado o viene en un tarrito de vidrio en agua. Y ese, pues digamos, se puede conseguir en todos lados, pues digamos en Bogotá, en los supermercados sin ningún problema. Es ese mismo palmito. Lo que pasa es que ese palmito viene de una palma, que es monte, es una palma que crece como también muy solitaria y crece en el monte. Y pues como se hace el palmito en Montes de María, el mote de palmito, perdón, es pues que uno manda a algún pelado a que se suba y corte el cogollo de la palma. Y ese cogollo, pues el corazón es el palmito. Entonces eso hay que picarlo chiquitico, sofreírlo y se le pone al mote. En realidad esa es la receta. Al final se termina con sal si uno necesita más y limón. Y como les digo, pues eso depende de cada casa. Una vez en Sincelejo me comí un mote increíble que tenía bledo, que era como una hojita verde. Yo nunca había comido eso y pregunté si era espinaca y claro, pues la cachaca casi me sacan a gritos. Pero es eso, es la gran variedad de cosas. En mi casa el mote siempre lleva berenjena frita encima. No el de palmito sí queda blanco y ya, pero el mote de queso lleva berenjena frita encima. Entonces es una receta, no receta también, porque cada persona hace el mote distinto y si tú preguntas, es distinto. En mi casa le empezamos a poner ají, en la mía, o sea, no en la de mi mamá, sino en la mía,
Le empezamos a poner ají dulce y me parece delicioso. Y el acompañamiento, pues yo no sé, es que un mote no necesita nada en realidad. Pero puede ser arroz con coco, puede ser pescado, puede ser cualquier carne. A mí me gusta en realidad solo. Siento que un mote en sí mismo es el poder. Diana, ¿y por qué el mote de palmito es un sabor lejano? Ay, esa es una re buena pregunta. Bueno, es un sabor lejano para mucha gente, para esa mujer en la cual yo me encuentro en el taller y nos quejamos de la pasta, porque el mote de palmito, pues primero es un plato que se hace en Semana Santa, cuando se hacen un montón de preparaciones increíbles, el dulce de batata, el mongo mongo, que es un dulce de muchas frutas y ñame también, es cuando se hace el guandul, cuando se hacen todos estos preparados de pescado seco y salado, otras cosas con las que yo crecí comiendo, pero que ya no se comen y que no me voy a comer nunca más en la vida, pero por ejemplo icotea, también era como un plato muy de Semana Santa cuando yo era chiquita. Entonces el mote de palmito tiene eso como de ese momento de reunión, de descanso, ese momento en que llega mucha gente que vive lejos. Y hablábamos del mote de palmito cuando esta mujer me cuenta que era lo que ella pues comía antes de salir de su pueblo después de esta masacre. Y dice, ¿cómo lo extraño? Además que el palmito ya no se consigue fácil, pues se consigue. A ver, cuando yo lo he comprado ha sido en el mercado de Montería, pero el palmito, así como la palma, ve y busca un palmito, pues no se consigue casi. Aunque en otros relatos con otras mujeres, en el Carmen de Bolívar, en María la Baja, ellas me decían que claro, que después del desplazamiento se empezó a ver más monte y como se empezó a ver más monte, pues había más palmito. Entonces como que había de alguna manera había vuelto. Y también con ese momento de que hay más monte, también vuelven algunos de esta fauna silvestre que se consume pues cuando se caza. Pero el momento de la pérdida del palmito, la gente lo asocia a la entrada de los paramilitares y muchos relatos de cómo iban cortando todo, cómo iban cortando madera y la sacaban para vender, iban cortando el palmito, iban apilando todos los animales que se morían además en el camino. Entonces la gente habla de montañas y montañas de animales que pues después de estas entradas impresionantes terminaban ahí muertos. Entonces el palmito está ligado a la guerra, está ligado a esos recuerdos de esa entrada paramilitar y está ligado a ese continuo de la guerra con los monocultivos, de la violencia, como el extractivismo, con estos grandes monocultivos de palma. Es que hay palma hasta en los playones que uno no se imagina. Es palma, palma y palma. Y con la palma pues no hay monte. Entonces también la gente como que tiene esa nostalgia y esa añoranza de un plato que no solo extraña por su sabor y por su comida, sino también por lo que significaba, como de poderse reunir alrededor del plato, pero también de lo común, del monte que es de todos. Y pues si no hay monte, no hay esos espacios comunes. Lo que hay ahora pues son cercas y vigilancia y monocultivos que dentro tienen los jagüeyes atrapados, caminos cada vez más largos para encontrar agua, luchas cada vez más duras. Sí, creo que Montes de María, como se piensa como esta despensa agrícola, entonces también ha sido absolutamente pues saqueada a punta de monocultivos. Y no es lo único que hay. La gente igual siembra todo, siembra en caminitos, en filitas chiquiticas. Hay, pues grupos colectivos hermosos que logran darle comida a toda una comunidad a partir de mini espacios chiquiticos que le ganan. Y son filitas de habichuelas, ají dulce, berenjena, frijol, ese blanco cabecita negra, ajonjolí. Entonces también es impresionante cómo igual la gente sigue comiendo y sigue comiendo lo que le gusta comer, no pasta con atún. ¿Cuándo comiste por última vez un mote de palmito? Ay, ¿cuándo me comí el último? Eso fue en la casa de mi mamá, hace no tanto tiempo. Con el palmito de supermercado. Pero mi mamá, no, esta vez mi mamá me trajo una cabeza de palmito, pues trajo ella una cabeza de palmito de Montería y lo hizo ella con ese. Sí, eso fue hace no tanto tiempo. Le queda delicioso. Mamá cocina como los dioses.
que me gustaría hablar de en la historia está este personaje. En la historia está este personaje que es detestable. Asumimos que es como un biólogo, un ecólogo, que es experto y que empieza a hablar pues del hombre, ¿no? Como refiriéndose al ser humano, como esta idea del disturbio antrópico que muchas veces hemos oído. Y este personaje que en verdad yo lo he conocido en distintas versiones, no es una persona, hay muchas personas que yo creo que encarnan este ser que de verdad es como desesperante, que insiste en hablar de los beneficios de la guerra. Como no, pero hay beneficios ecológicos de la guerra. Y siento que eso pues es brutal. En la historia, esta mujer se para de la mesa indignada y en realidad la que se ha tenido que parar de la mesa soy yo. Porque siento que una visión de una naturaleza abstracta que se opone a una humanidad abstracta es totalmente torpe, simplista, no entiende cómo la escasez y estos mismos paisajes de destrucción tienen que ser entendidos no solo desde la ecología, sino también desde la política, desde la economía, cómo lo social y lo ambiental no se pueden separar. Y eso para mí es muy frustrante, que nos seguimos inventando como esta guerra entre una naturaleza absoluta y una humanidad absoluta, cuando en realidad lo que hay es una cantidad de amarres que tienen que ser entendidos mucho mejor. Y creo que también la historia pues tiene eso, como mi inconformidad, que es vieja también ya, de cómo nos pensamos la conservación de la biodiversidad como algo sin gente. Y eso no funciona, es súper violento, y es súper violento además en términos de clase, de raza, de género, y creo que eso también está ahí en la historia. Pues nada, como recordarnos a nosotras y recordarnos a todos y a todas que el recetario el recetario de sabores lejanos no es una celebración ni de la biodiversidad, ni del exotismo asociado a la comida, sino que es una búsqueda por recordarnos y ubicarnos en la comida como lo cotidiano, lo ordinario, lo que pasa todos los días. Y por dejar de manifiesto que un plato es una transformación que implica un trabajo, digamos, multiespecie, que, digamos, la historia de Diana o en las palabras de Diana, digamos, eso queda muy claro. Aún así, en ese paisaje de destrucción y de devastado que son los Montes de María, yo veo en el Monte de Palmito un poco no solo la felicidad de la comida del corazón, sino la esperanza de que el palmito resiste, ¿cierto? No estamos hablando de extinción, sino de otra cosa. Entonces... Y qué buena parte de los motes de palmito se hacen con palmito que no se compra. Pues cuando yo me lo como acá en Bogotá lo compro, pero muchas veces no es así. Y eso es muy chévere. Es digamos, un punto que es clave para este trabajo, que es eso, la comida también como la sencillez, digamos. No como el montaje barroco para ser fotografiado y digamos, para que mantiene esa ilusión de una abundancia, cuando pues lo que estamos hablando es de hambre, de incertidumbre y de la pérdida de todo. La sencillez, digamos, de este plato pues nos vuelve a recordar que al final comemos, y comemos para la barriga, pero también pues para el corazón. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias a ti, Sonia.